Alma triste que te sientes abatida, qué pesares que te circundan. Ven a Cristo que en verdad te da la vida, pues Él es bueno y su amor es eternal. Es Jesús el verdadero amigo, que su amor te brinda cada día. Si le aceptas desde hoy será contigo, en tu senda para siempre te guiará. Alma triste que de penas estás llena, que agobiada con tu carga desfalleces. Ven a Cristo, Él te da su gracia plena, pues Él es bueno y su amor es eternal. Es Jesús el verdadero amigo, que su amor te brinda cada día. Si le aceptas desde hoy será contigo, y en tu senda para siempre te guiará. Alma triste que no tienes esperanza, que caminas de este mundo en los placeres. Ven a Cristo, Él te llama, ten confianza, pues Él es bueno y su amor es eternal. Es Jesús el verdadero amigo, que su amor te brinda cada día. Si le aceptas desde hoy será contigo, y en tu senda para siempre te guiará. Padre, te damos gracias, porque hasta el día de hoy, Señor, tú sigues cuidando de tus siervos, no solo en sus necesidades espirituales o emocionales, sino aún en sus necesidades físicas. Tú eres la respuesta a la circunstancia y a la necesidad, independientemente de cuál sea esta. Y por eso en esta tarde, Señor, antes de la consideración y de la reflexión de tu palabra, te agradecemos el que nos permitas considerar no solo el momento que vivió tu siervo, el profeta Elías, sino sobre todo la respuesta que el profeta encontró en ti. Porque esa es la respuesta que también nosotros anhelamos en la circunstancia más adversa en la que nos encontremos. Tú eres, Señor, el que cuida y cuidará de nosotros siempre. En esta tarde, Señor, en tus manos estamos y te rogamos que la consideración de tu palabra, Señor, sea de bendición para cada uno de tus siervos, sobre todo para gloria de tu nombre. Amén. Abra su Biblia, por favor. La epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, y leamos unidos el versículo 19. Colosenses 2, 19. Nuestro tema, a propósito de la parte final de este versículo, el crecimiento que da Dios. Así dice la palabra de Dios: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Una vez más. Y no haciéndose de la cabeza,
en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Tomen asiento, por favor. En la reunión pasada, 10 de junio, en Rey de Reyes, en Manzanillo, nuestro hermano Hernán Juárez Padilla trató con nosotros el tema etapas del crecimiento del pastor. Y al abordar de nueva cuenta un tema que tiene que ver con el crecimiento, no significa que no haya sido suficiente el tema expuesto por nuestro hermano, ni que pretendamos enmendarle la página. Lo volvemos a considerar por la importancia y la trascendencia que tiene el tema del crecimiento y particularmente en la vida del pastor. ¿Qué es el crecimiento? Dijo nuestro hermano Hernán, aumento de tamaño, cantidad o intensidad de algo. Y a partir del pasaje bíblico de Efesios 4, del 11 al 13, que sirvió como base para su desarrollo, habló de 4 etapas: nacimiento e infancia, adolescencia y juventud, adultez espiritual y madurez espiritual. Dice el apóstol Pablo, crece con el crecimiento que da Dios. Y de acuerdo a lo dicho por el apóstol Pablo, bueno es que nosotros nos preguntemos, ¿en qué consiste el crecimiento que da Dios? Y debemos considerar, hermanos, que tiene 3 vertientes: espiritual, ministerial y de conocimiento. En cuanto a la primera de ellas, el crecimiento que da Dios es de naturaleza espiritual. Y en este sentido se comprende la gracia, el poder y el conocimiento. La gracia, dice Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Segunda a los Corintios 12:9, dijo el Señor al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En este sentido, nos preguntamos, ¿qué es la gracia? Y respondemos de una manera muy sencilla. Es un regalo de Dios para todo aquel que cree en Jesucristo y le recibe como su Salvador y Señor. Es la manifestación de la misericordia y de la verdad que se encontraron y de la justicia y la paz que se besaron. Salmo 85:10. Ese encuentro al que se refiere el salmista tuvo lugar en la cruz del Calvario, cuando la plenitud de la gracia de Dios se derramó de manera paralela y simultánea al derramamiento de la sangre de Cristo para expiar el pecado de todos nosotros, para que ahora, efectivamente por la fe que es en Él y por su divina gracia, usted y yo seamos salvos. Esa gracia no es a partir de la muerte del Señor Jesús en el Monte Calvario. La gracia de Dios se manifestó en José, porque claramente dice la Escritura que José halló gracia, no solo a los ojos de Potifar, sino también a los ojos de Faraón. Moisés halló gracia frente al pueblo. ¿Y qué digo ante el pueblo? Ante Dios, quien le llamó en medio de aquella zarza.
Samuel, desde pequeño, la gracia de Dios fue con él, y por ello dice la Escritura que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Esa gracia de Dios fue con el profeta Daniel, quien también halló gracia delante de Nabucodonosor, a quien incluso en más de una ocasión no solo le declaró su pecado, sino que lo amonestó a que quitara de su corazón el pecado de soberbia y de arrogancia que había en él. Esa gracia fue con el apóstol Pablo, no solo desde su llamado al santo ministerio, sino aún en esa circunstancia difícil en la que el apóstol se encontraba, y que bastó esa palabra del Señor, valga la redundancia: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa gracia, tal como lo refiere Lucas 2, 40 y 52, se manifestó aún en el Señor Jesús desde temprana edad, porque claramente dice el evangelista que toda la gracia del Padre se manifestaba en Jesús, el Hijo de Dios. Pero esa gracia también, hermanos, se ha manifestado con todos y cada uno de nosotros. La gracia, que es parte del crecimiento que da Dios, es necesaria. Efesios 2:8, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, es un regalo de Dios. La gracia es soberana, es decir, depende de Dios. Porque claramente dice Romanos 9:16, que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Y quien hace patente, efectivamente, su gracia como un regalo divino para los que en Él hemos creído. Esa gracia que viene de Dios es suficiente para todos. Miles y millones que hemos abierto el corazón para recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ahora participamos de su gracia en cada lugar de la tierra, del universo. Esa gracia es, repito, para el mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Póngase de pie. Recitemos juntos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Esa gracia es suficiente para el mundo entero. Es suficiente en toda circunstancia y en toda necesidad. Y finalmente, por lo que vea la gracia, esta gracia es eterna. Porque claramente dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:9, que se manifestó para nosotros aún antes de los tiempos de los siglos. Así que la gracia, que es parte del crecimiento que da Dios, no solo se manifiesta efectivamente cuando Dios da a su Hijo unigénito al mundo. No es a partir de su muerte en la cruz del Calvario. Esa gracia es desde antes de los siglos.
porque Él nos amó antes de la constitución del mundo. Y simplemente, llegado el cumplimiento del tiempo, esa gracia que encarnó en la persona de Cristo se manifestó cuando usted y yo recibimos de Dios en Cristo el perdón de pecados y una nueva vida, una vida abundante en Cristo Jesús. El crecimiento que da Dios es espiritual a través de su gracia, pero es espiritual también a través de su poder. Porque si dijimos que la gracia de Dios es un regalo de Dios, el Señor Jesús dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa gracia se hizo patente cuando el Señor dio poder a los suyos para que en su nombre no solo predicaran las buenas nuevas de salvación, sino que además obraran prodigios y maravillas, echaran fuera demonios y aún resucitaran muertos. Por ello, cuando el apóstol Pedro está en la puerta de la Hermosa, según refiere Hechos 3:6-7, dijo al paralítico: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquel cojo de nacimiento se levantó, anduvo y entró al templo saltando, alabando y glorificando a Dios. Y ese poder que Dios da como la expresión de su gracia para nuestro crecimiento espiritual es para predicar, para enseñar y obrar maravillas en el nombre del Señor Jesús. La autoridad delegada de Dios en Cristo a través del ministerio de aquellos 12, de aquellos 70 y de todos aquellos que ahora hemos creído en Cristo Jesús. Porque así como el Señor Jesús llamó a los que Él quiso para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, les dio autoridad y les dio poder para que en su nombre no solo hablaran, sino también obraran señales y maravillas. Luego entonces, si es el Señor quien obra esas maravillas, esos prodigios, no es el pastor, no es la ministra, no es el creyente, sino Dios a través de su vida, quien le da poder para que crezca espiritualmente, no solo como cristiano, hijo de Dios, sino como ministra y como pastor. Y por lo que se refiere al crecimiento espiritual, gracia, poder y conocimiento. Segunda de Pedro 3:17-18. Oh amados, sabiendo que Cristo viene, dice el apóstol Pedro, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento del Señor Jesucristo viene por el conocimiento y comprensión de las Escrituras. Por eso el Señor Jesús en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lucas 24:45 dice el Señor,
que les abrió el entendimiento. Después de que les refirió todo lo que la ley, los profetas y los salmos decían respecto a su persona, les abrió el entendimiento para que comprendiesen que todas estas cosas estaban ya escritas y que era necesario que sucedieran para que se cumpliera el plan de Dios. Los discípulos, cuando el Señor les abrió el entendimiento y comprendieron las Escrituras, crecieron en conocimiento por la palabra del Señor. Permita Dios que a través del plan de lectura bíblica devocional por tópicos 2023-2024 nos permita también crecer, no solo en gracia, sino en poder y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera el Señor sea glorificado en nuestra vida. El crecimiento que da Dios no solo es espiritual, sino también ministerial. El crecimiento espiritual que da Dios impacta el crecimiento ministerial. Es decir, para crecer ministerial o pastoralmente, es necesario crecer espiritualmente. No podemos cambiar el orden de Dios. Por eso, Hechos 1:8 claramente dijo el Señor: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando ese poder vino y llenó a aquellos 120, y aquel Felipe, diácono, que servía las mesas, hombre de fe, temeroso, santo, pero lleno del Espíritu Santo, se fue a Samaria, después de que fueron esparcidos por diferentes lugares, y allá en Samaria no solo proclamó el Evangelio, sino que además en el nombre del Señor Jesús obró señales y maravillas, para que se cumpliera lo dicho por el Señor: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero para que ese crecimiento ministerial, en el ejercicio del trabajo y de la misión que el Señor les encomendó, fue necesario el crecimiento espiritual, es decir, la gracia, el poder y el conocimiento de Dios, para que el ministerio de Felipe y de los demás apóstoles y discípulos fuera una realidad y una bendición para todos aquellos pueblos. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, dice el apóstol Pablo: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, el Señor no solo se ha propuesto edificar a la iglesia, sino que para ello ha establecido diversos ministerios, para que en el cumplimiento, en el ejercicio de esos ministerios, no solo la iglesia sea edificada, sino que además el pastor y la ministra crezcan ministerialmente con el crecimiento que da Dios. El apóstol Pablo, cuando escribe su primera carta a Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Segunda a Timoteo 1:9, quien nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto nos lleva a considerar la otra vertiente
del crecimiento que da Dios. El crecimiento espiritual y el crecimiento ministerial que da Dios es con un propósito. El crecimiento que da Dios en el ministerio pastoral es con un propósito, el propósito de Dios, no el tuyo ni el mío, sino de Dios. En primer lugar, dice la Escritura en Isaías 43:7, que Él nos creó para alabanza de su gloria, para gloria mía. Los he creado, dice el Señor, los formé y los hice. Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por otro lado, Efesios 4:12, que ya me permití leer, claramente refiere que el propósito de Dios para que nosotros crezcamos espiritual y ministerialmente es que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea edificado, crezca y crezca con el crecimiento que Dios da. Ese propósito también es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y finalmente, el propósito de Dios al concedernos el crecimiento que viene de Él es para que un día usted y yo y todos alcancemos la estatura del varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo. Luego entonces, cuando el apóstol Pablo dice, crece con el crecimiento que da Dios, se está refiriendo al crecimiento espiritual, al crecimiento ministerial, y ese crecimiento espiritual y ministerial debe tener también como base un propósito, y un propósito muy definido que nos mueva no solo a servir al Señor, sino a servirle con todo nuestro corazón. El primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 45 al 47, refieren las palabras que David dijo al filisteo. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuervos, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Claramente, David define el propósito de su batalla. No era por un reconocimiento, no era por adquirir fama, ni siquiera por ganar lo que el rey Saúl había ofrecido a los guerreros o al guerrero que matara a Goliat. Solo había un pensamiento en su mente y un sentimiento profundo en su corazón: que todas las naciones y todos los pueblos supieran que Jehová es Dios y que hay Dios en Israel. Pero no solo a las naciones y los pueblos, sino que aún Israel mismo. Y por eso él dijo, y sabrá toda esta congregación, todo este pueblo, toda esta nación, que Jehová no salva con espada
y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Cuando nosotros tenemos definido en el corazón el propósito para el cual Dios nos llamó, en ese propósito nosotros debemos centrarnos y enfocar nuestras fuerzas, nuestros recursos, nuestros talentos y todo lo que hemos recibido de Dios, más allá de las distracciones que pudiera usted y yo recibir de los que están cerca de nosotros, como sin duda David las recibió de aquel Goliat. Pero más allá de las palabras de Goliat, David fue impulsado, no solo por el Espíritu de Dios que vino sobre él después de que fue ungido, sino por aquella convicción que había en su corazón, por aquel pensamiento dominante de mostrar a Israel y a las naciones que Jehová es Dios y que Él no salva con lanza ni con jabalina. Por eso dijo el Señor a través del profeta Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que, amados hermanos, estas son las 3 líneas del crecimiento que da Dios y que debemos tener claras. Ahora bien, ¿qué se requiere para obtener el crecimiento que da Dios? Por lo menos 2 cosas. Por lo menos 2 cosas. Se requiere estar asidos de la cabeza que es Cristo. Así lo dice la primera parte del versículo 19 que leímos. Conviene decir que el tema central de la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses es la supremacía de Cristo. Y esto lo observamos en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean dominios, principados o potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:18-19, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y Colosenses 2:9-10, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En estas 3 citas bíblicas de Colosenses encontramos el por qué el apóstol Pablo en el versículo 19 señala que para crecer con el crecimiento que da Dios, necesitamos estar asidos de la cabeza. Es decir, agarrados, conectados, abrazados de Cristo. Cuando el cuerpo está conectado a la cabeza, se nutre, tiene vida y crece con el crecimiento que Dios da. Esto implica permanencia, es decir, permanecer en Cristo. Juan 15:4, que usted conoce muy bien. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice el Señor. Como el pámpano no puede llevar frutos si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Por otro lado, Colosenses 2:10, dice el apóstol, y vosotros estáis completos en Él. Esto es, si nosotros permanecemos en Cristo, asidos de la cabeza, que es Cristo, estamos completos en Él. Es decir, no nos hace falta nada. Dicho de otra forma, lo tenemos todo. Esto implica también obediencia. Si nosotros
somos miembros del cuerpo de Cristo, no podemos ir en contra de Cristo. Él es la cabeza del cuerpo. Y así como nuestro cerebro, nuestra cabeza, ordena los movimientos de cada una de las partes de nuestro cuerpo, así nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, necesitamos obedecer al Señor en todo, para que de esa manera manifestemos que estamos asidos, tomados, agarrados, abrazados del Señor Jesús. Implica también dependencia. Sin Él nada somos y sin Él nada podemos hacer. Cristo es nuestra vida. Por eso, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí. Cristo, nuestra vida. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, si bien el tema central de Colosenses es la supremacía de Cristo, eso explica el por qué el apóstol Pablo hace énfasis en que estemos asidos de Cristo. Y estar asidos de Cristo implica permanencia, obediencia y dependencia, para que, sumados estos tres elementos, al final usted y yo podamos decir como el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué se requiere para obtener el crecimiento que da Dios? Además de estar asidos a la cabeza que es Cristo, se requiere unidad y ayuda mutua de todos los miembros del cuerpo. Así lo leímos en Colosenses 2:19. Y en abono a ello, dice el apóstol Pablo en Efesios 4:15-16, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Primero a los Corintios 12, 18 al 27, es un pasaje un poco extenso, pero determinante, orientador y con un sentido imperativo, si de verdad queremos crecer con el crecimiento que da Dios. Dice el apóstol, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ti. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dicho de otra forma, lo que el apóstol Pablo escribe aquí en 1 Corintios 12, 18 al 27, es un código programático y es un código normativo.
para que nosotros crezcamos con el crecimiento que da Dios, haciendo posible la unidad y haciendo realidad la ayuda mutua en todos los miembros. Yo les invito que además de los textos o pasajes bíblicos que he referido, de manera particular meditemos en 1 Corintios 12, 18 al 27. Porque ninguno de nosotros, siguiendo la enseñanza paulina en este pasaje bíblico, puede decirle al hermano o a la hermana por ser mujer, no te necesitamos. Todos los congregantes, los miembros en plena comunión de la iglesia, son necesarios. Porque así como nosotros, como pastores y ministras, trabajamos para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, también ellos, como parte del cuerpo de Cristo, nos edifican a nosotros como pastores y ministras. De tal manera que en la medida en que cada uno de los miembros de la iglesia cumple con su función asignada, ministerialmente hablando, en esa medida nos ayudamos todos y cumplimos así la ley de Cristo. Y finalmente, 1 Corintios 3, 5 al 9, que complementa este pasaje de 1 Corintios 12, 18 al 27. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dos directrices muy claras para crecer con el crecimiento que da Dios. Estar asidos de la cabeza que es Cristo y mantener la unidad y ayuda mutua entre todos los miembros. Finalmente, si a estos dos requerimientos queremos agregar uno más, diríamos que se requiere entrar en el consejo de Dios con espíritu de humildad y sujeción. Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Zacarías 4:6. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Y diría yo, esta es palabra de Jehová al presbiterio Colima y Michoacán, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por ello en Colosenses 3:16 dice el apóstol Pablo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, Dios quiere que tú y yo crezcamos. El Señor quiere que los centros misioneros y las zonas crezcan. El Espíritu Santo quiere que el presbiterio crezca con el crecimiento que da Dios. Y el crecimiento que da Dios es espiritual, a través de la gracia, del poder y del conocimiento, pero también es ministerial y con un propósito definido en el corazón de Dios, para ti y para mí. Y para ello
se requiere, dijimos, estar unidos a la cabeza que es Cristo. Se requiere ayudarnos unos a otros y se requiere entrar en el consejo de Dios con espíritu de humildad y sujeción. Hermanos, crezcamos con el crecimiento que da Dios. Que 2023 no solo sea año de acción y participación, sino que sea año de acción y participación en la unción, visión y dirección del Espíritu Santo. Pero que además 2023 sea un año de crecimiento en Dios a nivel personal, familiar, como iglesia, como centro misionero, como zona y como presbiterio. Dios está con nosotros. Y si el crecimiento que Dios da y Dios está con nosotros, ese crecimiento es posible. Ese crecimiento será una realidad. Por tanto, en esta tarde, yo les invito para que nos acerquemos al altar y oremos a Dios, unos por los otros, y que nunca pase por nuestra cabeza y que nunca esté en nuestro corazón la idea de que yo no necesito del hermano X o de la hermana Y. Todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Somos un cuerpo en Cristo. Miembros los unos y los otros del cuerpo de Cristo. Hermanos amados, que la gracia del Señor te asista, que su poder se perfeccione en ti y que tú y yo podamos crecer, no solo en gracia y poder, sino también en el conocimiento de Dios. Que crezcamos ministerialmente como ministras y pastores, así sea una misión pequeña, así sea una congregación mediana o una congregación numerosa, que lo que está en la mente y en el corazón de Dios lo hagamos nuestro, es decir, crecer. Crece con el crecimiento que da Dios. Que el propósito que haya en tu vida mediante ese crecimiento sea no el renombre, no el aplauso, sino el reconocimiento de saber que Jehová es Dios, de que Él está con nosotros, de que el Señor es el mismo ayer, hoy y para siempre, y que solo a Él hemos de dar toda honra, toda gloria y toda alabanza. Crezcamos, asidos de la cabeza que es Cristo. Crezcamos, ayudándonos mutuamente, y crezcamos, hermanos, entrando al consejo de Dios, en ese espíritu de humildad y de sujeción al que hemos sido llamados por el Señor. En esta tarde, oremos, que de aquí a 1 año, 2 años, 3 años, hayamos crecido espiritualmente, crecido ministerialmente, crecido doctrinalmente, crecido numéricamente. Un crecimiento integral para el presbiterio Colima y Michoacán solo es posible en Dios y por el Señor. Padre, en esta tarde estamos delante de tu presencia tal cual somos. Quizá alguien se pueda sentir satisfecho de lo alcanzado hasta este momento. Pero lo cierto es que tú tienes todavía más, mucho más que darnos.
a unos y a otros y a todos. Pero nosotros debemos entrar en tu pensamiento, en tu propósito divino, para que hagamos lo que nos corresponde, a fin de que el crecimiento que da Dios fluya en nuestra vida, en nuestro ministerio, a fin de que el crecimiento que da Dios se manifieste en abundancia de fruto, no solo en nuestra vida personal y ministerial, sino también, Señor, en nuestro carácter, en nuestro proceder, en nuestro diario vivir, en todo aquello a lo cual el apóstol Pablo se refiere cuando escribe a Timoteo: en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Que en cada uno de estos aspectos crezcamos, porque el reto es claro: presentándote tú como ejemplo de buenas obras. Señor, dijo aquel tu siervo el apóstol Pablo: sed imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero tal vez ninguno de nosotros pueda decir en esta tarde lo mismo que dijo aquel tu siervo el apóstol Pablo, porque tal vez no hemos crecido lo suficiente, no hemos madurado espiritualmente o ministerialmente lo suficiente para poder ser ejemplo, para poder decir a los demás que sean imitadores nuestros. Que en todo tiempo, Señor, nuestra mirada esté puesta en ti, porque tú dejaste, Señor, ejemplo para que sigamos tus pisadas, para que sigamos tus huellas, para que así como tú lo hiciste durante tu ministerio terrenal, también nosotros lo hagamos y de esa manera crezcamos con el crecimiento que Dios da. Señor, aquí están mis hermanas y mis hermanos de los diferentes centros misioneros y zonas del presbiterio Colima y Michoacán. Te ruego, mi Señor y Dios, que lo tratado por tu siervo, mi hermano Hernán, en la reunión pasada, y las consideraciones hechas en esta tarde conforme a tu palabra, tu Espíritu Santo confirme la palabra, confirme la enseñanza, porque es la palabra y la enseñanza que está en tu corazón y que nos ha sido revelada por el Espíritu Santo, porque es lo que tú anhelas de nosotros, que crezcamos, que no seamos los mismos de hace 5 años, que no seamos los mismos de hace 10 años, y que dentro de 5 o 10 años hayamos crecido, hayamos prosperado en cada uno de los órdenes, en cada una de las áreas en las cuales tú quieres que nosotros crezcamos. Señor Jesús, toma en tus manos la vida de la directiva presbiterial, Señor. Toma en tus manos a cada uno de los pastores de zona, a cada uno de los pastores de centros misioneros, a cada uno de los pastores y ministras locales. Tú sabes, Señor, cómo estamos
cada uno de nosotros en cuanto a nuestra vida espiritual, pastoral o ministerial. Tú sabes en qué nivel de ánimo nos encontramos en el servicio, en el pastorado. Tú sabes, Señor, si hemos menguado, si hemos crecido o simplemente nos hemos estancado siendo espectadores y observadores de las cosas que suceden a nuestro derredor. Te rogamos, Señor, que lo dicho por tu siervo el apóstol Pablo lo hagamos nuestro. Crece con el crecimiento que da Dios. Que podamos estar, Señor, no solo tomados, sino abrazados de ti, Señor. Tú eres nuestra vida, tú eres nuestro todo. Tú eres aquel de quien se nutre y sustenta nuestro espíritu. En ti descansa nuestra vida y nuestro trabajo. Señor, ayúdanos, impúlsanos, muévenos, despiértanos, levántanos y permítanos buscar en todo tiempo la llenura de tu Espíritu Santo, porque claramente tú has dicho que no es con ejército ni con fuerza, sino con tu Santo Espíritu. Tu Santo Espíritu es el único que puede hacer posible ese crecimiento que anhelamos, ese crecimiento que necesitamos. Te rogamos, Cordero de Dios, que podamos entender la importancia de ser uno en Cristo, la importancia de ayudarnos mutuamente, la importancia de colaborar unos con los otros, de solidarizarnos en el trabajo espiritual, ministerial, material y en todo aquello en lo cual tú nos requieres. Que no seamos egoístas, que no seamos, Señor, como aquellos que se preocupan solamente por sí mismos, sin importarles los de los demás. Oh Señor, ayúdanos a entender tu propósito y tu misión para cada uno de nosotros, oh Cristo Jesús. En tus manos estamos, Cordero de Dios. Ayúdanos, oh Cristo, precioso y maravilloso, y esfuérzanos, mi Señor y Dios. Por el bautismo con el Espíritu Santo, por la manifestación de los dones del Espíritu, y porque el Señor siga pastoreando y dirigiendo nuestra vida. Oremos al Señor, oremos a Dios. Ora con tu pastor del centro misionero, ora con la ministra del centro misionero. Tenemos problemas, tenemos luchas, pero dice el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, Dios está con nosotros. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Aquí está nuestra vida, Dios mío. Aquí está el cuerpo pastoral, Señor, que hemos recibido tu palabra, que hemos escuchado la enseñanza de tu palabra en esta hora. Asístenos con tu presencia, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice nuestros corazones,
Danos nuevas fuerzas. Danos nuevos alientos, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder seguir marchando, poder seguir caminando, Señor, sirviéndote con ánimo, sirviéndote con entrega, con disposición, Señor, en unidad, en armonía, Señor Jesús. Te pedimos, Dios mío, nos ayudes y que cada día podamos enfrentar esa guerra, esa lucha de todos los días, y que vayamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Señor, danos nuevas unciones, unciones frescas para nuestra vida, unciones frescas para nuestro corazón, unciones frescas para nuestra alma, Señor. Que el cuerpo pastoral sea un cuerpo pastoral lleno de tu Espíritu Santo, sea un cuerpo pastoral lleno del poder de lo alto, Señor. Siempre, Señor, lleno de tu poder, lleno de unción, Señor. Bendice el centro misionero de Tecomán, de Manzanillo, de Armería, a todos los centros misioneros de todo este presbiterio. Señor, sea bendecido por ti, Señor. Aquí estamos delante de ti, oh Dios, ayúdanos. Gracias. 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 Oh Espíritu. Oremos, hermanos. Dios está aquí. Señor Dios Todopoderoso, aquí estamos delante de tu divina presencia. Queremos sentirte, Padre. Queremos sentirte en nuestra vida. Aquí están tus pastores. Aquí están todos tus siervos. Llénalos, llénalos, llénalos. ¡Ay, Sarabaja! ¡Ay, Amacay City! ¡Ay, Amacay City! ¡Ay, Amacay City! ¡City! ¡Ah! ¡City! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡City, Mai! ¡City, Mai! ¡Ah! ¡Ay, ajá! ¡Ay, ajá! ¡Ay, Amacay Sara! ¡Ay, Amacay City! ¡Ay, Amacay City, Baja! ¡Ay, Amacay! ¡Llora! ¡Ay, aquí City! Yo sé que tú estás aquí, Señor. Sentimos tu presencia. Sentimos tus caricias. Sentimos tu poder. Amén. Salmo 23 nos dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos y ministras. Paz de Dios. Levante su mano derecha, por favor. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Decimos? Amén. Hermanos, un abrazo en Cristo.